Proyecto de investigación, integración comercial, integrantes, Cusme Zambrano María José, López Calderón Adamari, López Calderón Mayerli, Martínez Tenorio Génesis. Zona de Libre Comercio Continental Africana, AFTA. Antecedentes. Desde la década de 1960, la Organización para la Unidad Africana, o UA, y su organización sucesora, la Unión Africana, UA, han trabajado en promover un movimiento político reivindicativo del fin de la colonización y de la unificación política y económica de los estados africanos, denominado panafricanismo, por lo que la idea de establecer la zona de libre comercio continental africana fue adoptada durante la cumbre de la UA, celebrada en enero del 2012 en Addis Ababa, Etiopía, centrando sus debates en la potenciación del comercio intraafricano. Las negociaciones del AFTA tuvieron lugar en junio del 2015. Su acuerdo constitutivo se firmó el 21 de marzo del 2018 en Kigali, Ruanda, y entró en vigor el 30 de mayo del 2019, al alcanzarse las 22 ratificaciones. Tras quedar pospuesta 6 meses debido a los severos efectos por el COVID-19, el 1 de enero del 2021 comenzaron parcialmente las transacciones comerciales bajo las preferencias arancelarias pactadas en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. Países que integran el libre comercio africano. 54 de sus 55 países miembros adheridos a la UA han firmado el acuerdo, manteniéndose únicamente Eritrea fuera del tratado, de forma que se constituye la zona de libre comercio más grande del mundo, en términos de números de países participantes. Además, existiendo unanimidad entre los gobiernos africanos, conforme a la implementación de este ambicioso proyecto de concretar una integración económica de África continental, incluyendo tanto el comercio como las inversiones, movimientos de personas. Asimismo, en este contexto, a pesar de no existir un esquema de integración económica o comercial entre Ecuador y África, se destacan como antecedentes las relaciones comerciales de nuestro país con ciertos países africanos. Ecuador ha estado en la continua búsqueda de acuerdos bilaterales con estos países, sobre todo por las necesidades comunes de carácter social, cultural, ambiental y de desarrollo. Ecuador-Nigeria. En los años 2019-2020 se denota que Ecuador posee un gran potencial exportable, principalmente en productos del mar, congelados, derivados y procesados de pescado. Los sectores de acuacultura y pesca representan uno de los rubros más importantes del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. Ecuador, en estos periodos, no registra importaciones desde Nigeria, generando así un superávit comercial. Ecuador-Sudáfrica. Los acercamientos económicos entre el Ecuador y Sudáfrica han sido tangibles a través de los años. En torno al comercio bilateral entre estos dos países en el año 2020, se constata que los principales productos exportados desde Ecuador a Sudáfrica fueron camarones, langostinos, plátanos y crustáceos. Durante los últimos 25 años, las exportaciones de Ecuador hacia Sudáfrica han presentado un incremento, a un ritmo anualizado de 7,74%, desde 1,93 millones en 1995 hacia 12,5 millones en 2020. Destacan sectores como acuacultura, agricultura y productos a los que se pueden aplicar a posibles convenios de cooperación. Entre los objetivos del AFTA se establece crear un mercado único de bienes y servicios facilitado por el movimiento de personas para profundizar la integración económica del continente africano, contribuir al movimiento de capital y recursos naturales y facilitar las inversiones basadas en las iniciativas y desarrollos que están llevando a cabo los estados parte y las comunidades económicas regionales. Lograr el desarrollo socioeconómico sostenible e incluyente, la igualdad de género y la transformación estructural de los estados parte. Promover el desarrollo industrial mediante la diversificación y el desarrollo de cadenas de valor regionales, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. Con estos objetivos, se pretende a largo plazo cumplir con la Agenda 2063, el África que queremos, que busca estimular y empujar el crecimiento económico de todo el continente,
desarrollando e invirtiendo en sectores como la agroindustria, la educación, salud e infraestructura. Procedimientos. Contenidos del acuerdo. Protocolo sobre el comercio de bienes, protocolo sobre el comercio de servicios, protocolo sobre solución de diferencias, protocolo sobre inversión, competencia, propiedad intelectual y comercio electrónico. Protocolo sobre comercio de bienes. Este protocolo se ocupa de las medidas de protección que dan derecho a un trato preferencial. La exención arancelaria requiere que cada miembro de AFTA elimine sus aranceles en al menos el 97% de los bienes arancelados. Las tasas base para el proceso de desgravación serán los aranceles aplicados para cada país y los aranceles externos comunes aplicados en el caso de las uniones aduaneras. Protocolo sobre comercio de servicios. El protocolo contiene disposiciones destinadas a prevenir prácticas anticompetitivas, incluso por parte de empresas que tienen el monopolio de la prestación de un determinado servicio en el territorio de un miembro de AFTA. Protocolo de solución de diferencias. El protocolo de solución de controversias se aplica a las disputas que puedan surgir entre las partes con respecto a sus derechos y obligaciones en virtud del acuerdo. Se prefiere buscar soluciones a las diferencias a través de negociaciones entre los países involucrados. En este, se pueden utilizar servicios de mediación y procedimientos especificados en el acuerdo. Además, la parte interesada puede solicitar la formación de un arbitraje. Protocolo de inversión, competencia, propiedad intelectual y comercio electrónico. Según lo estipulado en el artículo del Acuerdo Constitutivo del AFTA, el objetivo perseguido en esas áreas es la cooperación entre los Estados miembros, buscar la interrelación de los países pertenecientes al acuerdo, con el fin de fortalecer sus competencias en el mercado. Dificultades para la implementación del acuerdo. La falta de infraestructura, la incertidumbre política y la debilidad de las finanzas públicas y del sector bancario son los mayores obstáculos para la implementación del acuerdo. ¿En torno al Ecuador le beneficia o perjudica? Pues en este contexto de un escenario comercial en donde los países rivalizan por un mismo mercado, conforme al futuro progreso del AFTA, este podría ir ganando mayor fuerza comercial y aliarse con las principales potencias mundiales, situándose en cierta ventaja sobre los países latinoamericanos. En el caso de Ecuador, podría mantener ciertas dificultades debido a que es un país con recursos y producción similares a los provenientes de África. Ambos en su mayoría producen bienes primarios como los granos de café. Ecuador se encontraría en un proceso complejo quedando afectado, ya que se convertiría en un competidor directo en el mercado internacional. Es aquí donde aquellos países con sólidos fundamentos económicos, políticas y con fuentes de crecimiento diversificadas llegarán a ampliar y sostener el crecimiento de su participación en el comercio mundial. Experiencias de Ecuador en zonas de integración. Ecuador ha tenido varias experiencias dentro y en búsqueda de su adhesión a zonas de integración. Entre ellas, el Área de Libre Comercio de las Américas, o conocido por sus siglas como ALCA. Era una zona de libre comercio impulsada por Estados Unidos, en donde buscaba impulsar e incrementar el comercio de América Latina. Sin embargo, se perdió la oportunidad por la oposición de países como Venezuela, considerados líderes del ALBA. También se encuentra la Alianza del Pacífico, o por sus siglas AP. Esta zona de libre comercio ha sido un objetivo de Ecuador dentro de los últimos años, donde tras 3 a 4 años de negociaciones en noviembre y diciembre del 2022, se preveía su adhesión. Sin embargo, tras la oposición del presidente de México hacia el ingreso del camarón y banano,
dos productos de exportación estrellas de Ecuador, la adhesión no se pudo concretar, teniendo en cuenta que para la adhesión de Ecuador a esta zona de integración o acuerdo comercial, debe mantener relaciones comerciales con sus 4 países miembros, Perú y Colombia, los cuales ya mantiene por medio de la CAM, Chile por medio de la LADI y México, que buscaba profundizar sus relaciones, ya que mantiene un acuerdo de patrimonio cultural. Y como último ejemplo, se encuentra el Mercado Común del Sur, o Mercosur, donde Ecuador ya es miembro asociado y mantiene beneficios arancelarios con países miembros. Sin embargo, las exportaciones hacia estos países no han sido muy significativas debido a la similitud de productos que estos mantienen. Además, en los últimos meses ha surgido un riesgo de ruptura por las diferencias entre los estados socios. Y por último se encuentran las conclusiones orientadas hacia la posibilidad de que Ecuador se una como estado asociado al ACTA en caso de que éste se internacionalice. En las ventajas se encuentran las nuevas oportunidades de exportación debido a la gran cantidad de países africanos que éste mantiene y que conforman el ACTA. Segundo, ampliación del mercado de Ecuador, no solamente hacia las exportaciones de África, sino que Ecuador mejoraría su posición competitiva frente a los otros países que conforman el mercado mundial. Y por último, nuevas oportunidades para productos del mercado ecuatoriano. Ecuador se especializa en agricultura y con esta oportunidad podría diversificar e intensificar esfuerzos en posicionar sus productos del sector pesquero, como son los langostinos o crustáceos. Y en desventajas se encuentra la competencia de productos africanos, ya que mantienen similitud en productos agrícolas, por ejemplo el maíz o el cacao. Y debido a esto se abre la posibilidad de la restricción hacia productos ecuatorianos que produce África, específicamente los agrícolas, como antes se mencionaba, ya que una parte de estos productos se derivan a la exportación y otro a consumo nacional. Gracias.